Bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Como siempre, antes de empezar quiero darte las gracias por el tiempo que inviertes en estar en el canal y en ver los vídeos, así que estoy tremendamente agradecida. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida a todas. Espero de corazón que los vídeos os ayuden y os orienten. Si consideráis que este vídeo le puede interesar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, pues darle a like, que siempre vais a ayudar al canal. Bien, vamos a pasar al interactivo que tenemos en el día de hoy. En este caso, el interactivo que tenemos es si es el final de nuestra relación o aún queda algo por vivir, ¿de acuerdo? Bien, os dije que iba a introducir vídeos de amor, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con las relaciones, pero que siempre lo voy a llevar a mi terreno. ¿Qué quiere decir esto? A la manera en que yo tengo de tratar este tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar si realmente es el final de esta relación, si realmente ya se ha vivido todo, se ha experimentado todo lo que se debía dentro de esta relación, pero también vamos a hablar de esos aspectos de cuál es, digamos, el resultado global de esta situación en concreto, ¿de acuerdo? Que tiene que ver básicamente contigo y con la situación personal en la que tú te encuentras, porque al final mi propósito es que tú seas lo más consciente posible dentro de tus posibilidades de el por qué has vivido y has experimentado esa relación de esa determinada manera, ¿de acuerdo? Bien, para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es el gatito de cristal, no sé si se ve bien del todo, ¿de acuerdo? El blanco, el gatito blanco, y la otra opción es el gatito de color amarillo, ¿de acuerdo? Bien. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para escoger, con lo cual podéis pausar el vídeo e ir a aquella opción que más os resuene. También os digo siempre que si queréis ver las dos opciones, pues porque preguntáis por dos personas diferentes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues también podéis ver esas dos opciones. Pero es muy importante que os quedéis con aquello que tenga una resonancia, que veáis que tiene una correlación real y verdadera con la situación personal en la que estáis viviendo y estáis experimentando. Porque al final estos son tiradas generalizadas y nunca se pueden comparar a una tirada personal. También deciros que los vídeos son atemporales. Y esto quiere decir que da lo mismo cuando lo veas. Quiero decir que aunque yo haya hecho un año que haya subido el vídeo, si llega a tus manos en este momento es porque realmente ahora estás preparado o preparada para escuchar esa información. Deciros también que aunque estamos hablando de las relaciones sentimentales entre parejas, también podríamos añadirlo a una amistad, a una relación familiar, a una relación laboral. Esto ya como vosotros lo queráis enfocar. Hablamos de las relaciones en general y si realmente ese tipo de relación pues es el final porque ya ha hecho su función o todavía pues pueda quedar algo ahí pendiente, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a ir directamente ya a hacer la primera opción. Vamos a colocar el gatito, bueno, quizás así mejor, el gatito blanco. Bien, pues vamos a empezar. Fijaros, han caído dos cartas, las voy a dejar, Para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 1, gatito blanco, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Es el final de esta relación o aún queda algo por vivir? Vamos allá. Bien, vamos allá. Bueno, fijaros, nos sale la carta del juicio, de la justicia y del ermitaño. La verdad es que podríamos decir de que no es el final de la relación, pero sí podríamos decir de que está en una situación de stand-by. ¿Qué quiere decir? Que es el momento de observar cosas, de profundizar, de mirar con una profundidad mayor la situación, porque es muy posible que todavía hayan cosas en las que tengamos que prestar atención, que tengamos que mirar más allá de la situación que nosotros tenemos a nivel mental y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que posiblemente no estamos viendo toda la envergadura
de lo que está significando o de lo que tiene que ver esta relación respecto a nuestra situación personal. Bien, vamos a ir por partes porque me parece muy interesante la información que hay aquí. Fijaros, esta primera carta, que es la carta del juicio, nos está indicando que es el momento de prestar atención realmente a esa relación, cómo se ha desarrollado, qué ha pasado, qué ha ocurrido, qué actitud ha tenido esa persona, qué actitud he tenido yo también hacia esa persona, porque claro, en muchas ocasiones estamos en el dolor personal de sus actitudes, de las maneras que tiene esa persona de relacionarse con nosotros, de aquello que a lo mejor le hemos dicho, le hemos explicado que nos duele, que no nos produce, que nos produce de alguna manera dolor, y esa persona ha reincidido, ha seguido actuando de esa forma determinada que nos ha producido dolor, y no entendemos por qué en muchas ocasiones cuando nosotros le estamos diciendo al otro, nos abrimos de corazón a la otra parte y le decimos que realmente sentimos algo que nos produce dolor, que queremos que tome conciencia de eso, que modifique, etc. Al final lo que estamos haciendo con esto es tratar de cambiar a la otra persona, ¿de acuerdo? Esto lo digo con todo el amor y con todo el respeto del mundo. Nosotros hablamos desde ese dolor que tenemos, desde esa situación profunda de dolor que nos produce ese comportamiento de la otra persona, pero nosotros lo único que podemos hacer a la hora de transmitir nuestro mensaje, de decirle a esa persona lo que sentimos y cómo nos sentimos cuando tiene determinadas actitudes hacia nosotros, es darle esa información y soltar eso, ¿de acuerdo? Sé que esto no es fácil a veces, y mucho menos entenderlo emocionalmente cuando hay una herida. Es decir, que yo le diga al otro que me está haciendo daño con su comportamiento y que la otra persona te escuche, asienta y que a lo mejor incluso reconozca que eso es así, pero luego su comportamiento sea reincidente, tiene que ver con algo que tiene que ver contigo, ¿de acuerdo? Claro que podemos decir, bueno, es que la otra parte no está responsabilizándose de la parte que le toca, porque si yo le estoy comunicando que ese comportamiento a mí me hace daño, pero la otra persona me dice que sí y luego vuelve a reincidir en eso, hay algo que se me escapa. O sea, esta persona no me quiere o tiene una actitud conmigo totalmente déspota, que no le importan mis emociones ni mis sentimientos, y entramos en un círculo vicioso muy complicado. Bien, ¿qué quiero decirte con esto? Bueno, pues que quizás es el momento de seguir profundizando, investigando respecto a esta cuestión en concreto de que te estoy hablando, porque si yo le he dicho que esto me duele, me lo sigue haciendo. La pregunta sería más bien, ¿por qué yo estoy experimentando esto a través de esta persona? ¿Y qué mensaje me está dando esto a mí? De cómo yo me trato, de cómo yo actúo conmigo mismo o conmigo misma. La pregunta debería de estar enfocada más en mí mismo, ¿bien? ¿Por qué yo atraigo esto? ¿Por qué a pesar de que yo me abro, yo sigo recibiendo esto desde el exterior? ¿Bien? ¿Qué no me estoy dando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Que no me estoy de alguna forma nutriendo a mí mismo o a mí misma? Que estoy reclamando fuera y que todo el tiempo me recuerda que eso no me lo estoy dando, ¿bien? O no estoy haciendo el trabajo que me toca respecto a mí. Cuando nosotros traemos heridas de abandono, heridas de rechazo, vamos a atraer personas que nos van a recordar que tenemos esa herida. Entonces, yo sé que este tipo de vídeos que hago referentes a las relaciones sentimentales, pues no es el típico vídeo que se puede escuchar en cualquier otro canal, pero como os digo, me habéis pedido muchísimo que haga vídeos de amor, pero tengo que hacerlo desde esta perspectiva. Quiero que entendáis que hay un mensaje más profundo. Quizás no es tan importante averiguar el por qué o si esta relación tiene futuro o no, que sí, yo no voy a decir que no ante esta situación, pero hay que hacernos preguntas todavía más profundas. Bien, ¿por qué yo sigo viviendo esto? ¿Por qué sigo sintiendo este rechazo? ¿Por qué sigo sintiendo esta falta de responsabilidad hacia mi persona por parte del otro, ¿no? Bueno, quizás las preguntas deberían de ser, ¿qué estoy rechazando de mí mismo o de mí misma? ¿Por qué no me acepto tal y como soy?
¿Por qué yo no soy capaz de quererme, de consentirme, de nutrirme y de abrazarme? Y estoy esperando todo el tiempo que se haga desde el exterior. Entonces, este tipo de preguntas son muy interesantes hacerlas. Entonces es como que esta carta lo que nos está diciendo es que todavía no has visto en profundidad el mensaje que te está dando esta persona. Bien, por un lado puede ser que estés comprendiendo muy bien lo que te estoy diciendo, lo que estoy transmitiéndote en este momento, pero por otro lado está esa herida que nubla el entendimiento de la comprensión profunda de esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos en la fase del dolor, del rechazo, del abandono, de la falta de reconocimiento por parte de los demás, pues no vamos a poder entender de verdad el momento que estamos viviendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que si consideras que lo mejor es terminar con esta relación, pasar a un plano distinto, finalizar, o crees que esto ya se ha terminado porque esa persona no modifica y no cambia, pues tienes todo el derecho de llegar a este punto y de decir, pues ya no quiero más. Pero quiero que entiendas que más tarde o más temprano va a aparecer otra persona que va a volverte a recordar exactamente lo mismo. Quiero decir, el problema no es del que tenemos enfrente, sino al final la dificultad está en nosotros, en reconocer que hay algo que nosotros no estamos haciendo respecto a nuestra situación y a nuestras emociones personales, que estamos reclamando todo el tiempo al exterior. Quiero decir, si yo no soy capaz de ser constante conmigo mismo, conmigo misma, en tener una rutina de permitirme, de quererme, de amarme, de darme mi tiempo a mí misma o a mí mismo, y resulta que se lo estamos pidiendo todo el tiempo a las personas que tenemos alrededor o a esa persona en concreto, no podemos exigir eso al otro cuando nosotros no somos ni siquiera capaces de hacerlo con nosotros mismos. Es un ejemplo para que entendáis lo que os quiero decir. Esto no quiere decir que si nosotros no nos queremos lo suficiente, si no nos reconocemos lo suficiente, no vayan a haber personas en nuestra vida que sí que lo hagan, ¿bien? Pero a lo mejor quien queremos que lo haga no lo hace, porque al final el maestro o la maestra es aquella persona que tiene un pacto de alguna manera con nosotros y que a través del amor, o sea, si yo no tengo amor hacia esa persona, si a mí no me importa esa persona, no me va a afectar relativamente su comportamiento conmigo. Pero si yo amo profundamente a esa persona, pues entonces yo me voy a cuestionar muchas cosas y yo voy a sentir ese dolor de manera más profunda. Y ahí es donde viene ese aprendizaje, ¿no? Cuanto más duele es cuando más lección nos están dando. Con esto no quiero quitarle la responsabilidad a la otra parte, ¿bien? Porque la otra parte también tiene una responsabilidad, vamos a ser honestos. Pero independientemente de que tiene una responsabilidad, la responsabilidad mayor es nuestra. Quiero decir, vamos a seguir atrayendo personas a nuestra vida, circunstancias, situaciones, trabajos, situaciones familiares, situaciones de relación de pareja en nuestra vida que nos va a volver a recordar una y otra vez esta cuestión en concreto. Entonces, yo te diría que en esta cuestión, en esta opción personalmente que has elegido tú, nos está diciendo que realmente no es el momento de terminar, no es el fin, te quedan cosas por vivir, sí, siempre y cuando tú evidentemente estés dispuesto o dispuesta. Es decir, esto no es como que por narices tienes que continuar con esta persona o con ese trabajo o relacionándote de la manera que lo has hecho hasta ahora con la familia. No, estoy hablando de algo mucho más profundo, estoy hablando de que es el momento de que tomes conciencia de que tú tienes que buscar un equilibrio dentro de ti, que estás buscando todo el tiempo ese reconocimiento, esa aceptación, ese el sentirte como que eres lo más importante para la otra parte, cuando tú no te estás dando esa importancia a nivel personal. Y esto es algo que quiero que comprendas de forma profunda. No es el momento o no se ha terminado, porque creo que hacer este trabajo con esa persona, con esa situación familiar o con ese proceso profesional, laboral en el que te encuentres, aquí de alguna manera ya conoces a esas personas, ya tienes un rodaje y desde esa unión que se ha creado en todo este tiempo,
es la mejor manera de hacerlo que empezar de cero otra vez con una situación distinta, en un trabajo distinto, teniendo otro tipo de comportamiento a nivel familiar o lo que sea, me da lo mismo, o con una relación personal. Dejo esta y cuando inicie otra voy a volver a sentirme de esta manera, porque al final, que es lo que yo quiero que tú entiendas, es que ese sentimiento, esa herida es tuya y no hay nada ni nadie que vaya a llenarla. Con lo cual la responsabilidad de nutrir eso, de sanar eso y de llenar eso es tuya. Entonces nada de lo que venga de fuera va a llenar eso. Puede hacerlo de forma momentánea, pero luego te vas a dar cuenta de que sigue habiendo ese vacío. Y ese vacío solamente lo puedes llenar tú, con tu amor, con tu reconocimiento a nivel personal y con no abandonarte a ti mismo o a ti misma, porque al final se trata de eso, de tomar esa conciencia de que yo quizás tampoco me estoy tratando de la forma que debo y me merezco de verdad. O sea, estoy actuando desde la crítica, desde la no valorización, etcétera, y de otras muchas cosas. Llegar a este equilibrio implica que tú seas más justo o más justa contigo mismo, contigo misma, que no estés tan pendiente del exterior y que empieces a plantearte realmente qué es lo que a ti te ha estado frenando, porque es muy posible que durante mucho tiempo tú hayas estado muy desbalanceado o desbalanceada. Es como que todo lo has dado al exterior y te has olvidado de darte cosas a ti. Entonces, cuando nosotros estamos volcados en los demás o en un trabajo o en la familia o en una relación y nos olvidamos de nosotros mismos, entonces hay un desequilibrio importantísimo y más tarde o más temprano vamos a sentir que con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos dado, con todo lo que me he desparramado con esta situación y mira lo que estoy recibiendo. Claro, la pregunta es, ¿qué estaba buscando yo cuando estaba haciendo esto? Pues el reconocimiento, la aceptación, el que no me abandonen, el que me necesiten. Yo sé que esto es doloroso y es como, ostras, ¿qué me estás contando? ¿Que todo lo mal que yo le he pasado emocionalmente soy yo responsable? Bien, hay una parte que sí que eres responsable pues por haber permitido el haberte abandonado a ti mismo o a ti misma y el no haber estado bien comprometido contigo mismo, contigo misma, ¿bien? Pero no quiero que lo vivas o mi intención no es que te sientas mal con esto, sino que entiendas que tienes que tener un compromiso mayor hacia tu persona y que cuando tú realmente estás comprometido contigo mismo, contigo misma, entonces te puedes comprometer con el resto. Y que cuando tú haces ese trabajo y cuando tú te reconoces, ya no necesitas el reconocimiento exterior. Y además se crea la magia maravillosa de que esas personas que antes no te reconocían, ahora te reconocen de una manera mágica. ¿Pero por qué pasa esto? Porque has hecho tú ese trabajo. Entonces, yo te diría que es el momento de continuar. Me dicen que observes de forma profunda esta situación que tienes, esta relación laboral, familiar o de pareja, o con una amistad incluso puede estar hablando. Quiero decir, al final hablamos de relaciones emocionales entre las personas, ¿de acuerdo? Entonces, es el momento de observar más allá y de tomar conciencia de que aquí hay un mensaje muy profundo para ti y que es mejor que lo trabajes con estas personas o con estas circunstancias que tienes, que no empezar otra vez de cero. Eso no implica que si tú no puedes más con la situación, lo dejes y termines, ¿bien? Pero ¿quedan cosas por vivir? Sí, cosas que te pueden sorprender y que pueden ser maravillosas, porque desde el punto de vista en el que tú empieces a modificar ese comportamiento hacia ti mismo o hacia ti misma, vas a ver cómo desde el exterior hay cambios que pueden parecerte milagrosos, ¿bien? Porque al final el cambio en nuestra vida depende de los cambios internos que hacemos a nivel personal con nosotros mismos o nosotras mismas. Y esto es algo que me parece tremendamente interesante que entiendas, ¿bien? Es un mensaje que para mí es potente, es profundo. Yo
puedo entender que a lo mejor esperabas escuchar otro tipo de cosas, pero en realidad al final esta opción para mí es bastante clara y bastante transparente de que no es el final de una situación, porque te está diciendo que merece la pena seguir investigando y seguir comprendiendo el porqué de ese comportamiento. Cuando nosotros le explicamos a alguien que nos produce dolor su comportamiento, lo reconoce en el momento que tú hablas con esa persona y luego vuelve a reincidir en ese comportamiento, entender esto sé que no va a ser fácil, bien, para algunos de vosotros, otros habéis trabajado mucho y tenéis mucha conciencia de esto, pero comprender que la otra persona no nos está tomando el pelo, no se está riendo de nosotros, que esta persona no es que no nos quiera, porque a lo mejor nos quiere con todo lo que es capaz de querer esa persona a nosotros, con lo cual estamos reclamándole algo que no es del todo real. O sea, nosotros esperamos que nos quieran y nos traten de una determinada manera, y esto va a depender de cómo nosotros hemos idealizado las relaciones, ¿bien? O cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Claro, si yo soy una persona que me abro y lo doy todo, lo que yo querría evidentemente es que el otro haga exactamente lo mismo, quiero decir, las personas que tengo alrededor, pero que no te quieran como tú quieres que te quieran no implica que esa persona te quiera con todo lo que es capaz de amarte. Esto es lo que quiero que entiendas. Entonces, ¿por qué actúa de esta manera? Porque tú no estás captando el mensaje y te está dando unas pautas de comportamiento hacia ti mismo o hacia ti misma que no estás entendiendo, y lo vas a entender desde la herida, desde el dolor, desde el desgarro emocional que te produce que esa persona tenga determinadas actitudes. Pero tú tendrías que poner una balanza realmente todo lo que ocurre en esa relación, porque posiblemente todo no es malo, ¿bien? Pero te has enfocado en una serie de cosas que sí que te producen muchísimo dolor, ¿bien? Entonces hay que mirar de forma global todo lo que te está aportando emocionalmente esa persona, ese trabajo, esa familia o lo que sea, ¿de acuerdo? Esto para mí es muy importante que lo entiendas. Si eres capaz de comprender este mensaje, te vas a dar cuenta de que es mucho más profundo lo que estás viviendo de lo que te imaginabas. Y quizás es el momento de no tomar las decisiones de terminar y de seguir investigando y profundizando en este mar emocional en el que tú te encuentras, que al final estás muy conectada o muy conectado con esa herida y no estás pudiendo trascender algunas cosas y estás enganchado o enganchada a ese dolor tan profundo que sientes, ¿de acuerdo? Yo lo único que te puedo decir es que esta persona está haciendo una maestría contigo muy grande y que dejará de ser maestro o maestra cuando tú aprendas esa lección. Eso es lo que te puedo decir con todo el amor del mundo, ¿de acuerdo? Y ahí quiero que entendáis que todos pasamos por ahí en un momento determinado de nuestra vida, ¿bien? Comprender esto nos abre el entendimiento y nos hace comprender otro tipo de cosas. Eso no implica que nosotros luego deseemos tener otro tipo de relación, porque al final, cuando esto lo entendemos y lo comprendemos, pueden ocurrir dos cosas: o que esa relación se transforme y sea maravillosa, o que simplemente seas consciente y te reafirmes en que ya has aprendido todo lo que tenías que aprender, que das las gracias por lo que has vivido y has experimentado en esa relación, pero que ya es el momento de finalizar. Pero lo harás desde un lugar consciente y desde un lugar en el que ya no repetirás cosas que quizás ahora sí que has estado repitiendo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sacar una carta de este maravilloso oráculo y vamos a ver qué mensaje te da el universo respecto a esta cuestión. Bueno, fijaros, recorro paso a paso este camino hacia la fe. Lo voy a poner aquí porque si queréis pausar el vídeo y escribir la frase, creo que es muy importante. Recorrer paso a paso implica que me doy el tiempo necesario para ver las cosas con tranquilidad. Mi camino hacia la fe tiene que ver sobre todo a recuperar la fe en mí mismo o en mí misma, no la fe en los demás. Tienes que recuperar la fe tuya, contigo mismo, contigo misma, porque realmente no te valoras, ni te quieres, ni te reconoces lo que realmente te mereces. Eres mucho más de lo que te puedas llegar a imaginar, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante.
Fijaros, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Evidentemente con la carta de la justicia, porque esta carta os va a ayudar de forma profunda a equilibrar esa parte de vosotros, a tomar conciencia de lo que realmente yo tengo que comprender de mí mismo o de mí misma. Eso que estoy repitiendo, que veo que me está sucediendo, tiene que ver más con cómo me trato y cómo actúo conmigo mismo, conmigo misma, que no con lo que hay alrededor. Esto te va a equilibrar muchísimo y te va a hacer entender y ver la vida de forma distinta. Y solamente por eso merece la pena, quiero decir. Así que si te apetece dormir con esta carta, si no tienes cartas del tarot, puedes imprimirte una en internet o simplemente coger un papelito en blanco y poner la carta de la justicia y en este caso el número 11, ¿de acuerdo? Quiero decir, hace el mismo efecto y dormir con ella el tiempo que tú sientas. ¿Y con qué número te voy a aconsejar que duermas? Bueno, pues con el número 1, porque es el momento de tomar las riendas de tu vida, de salir de esa herida, de ese dolor tan profundo y empezar a transformar tu vida. La única persona que tiene el poder de cambiar eso eres tú. Y el número 1 te va a ayudar a coger esas riendas, a ser el líder de tu propia vida y a ver todas las verdaderas cualidades que tienes que no estás viendo, que ves en todo el mundo pero que no ves en ti. Bien, este es el número que necesitas para recomponerte y tomar conciencia de quién eres de verdad. Con lo cual, si vas a dormir con el número, pues te digo lo mismo, coges un papelito en blanco y pones el número 1 y duermes con él el tiempo que tú sientas. Recordaros ya para terminar que si vais a dormir con la carta de la justicia, no dormáis con el número 1, y si vais a dormir con el número 1, no dormáis con la carta de la justicia, ¿de acuerdo? Porque sumamos vibración y trabajaríamos otro tipo de cosas. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 2, gatito de color amarillo, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Es el final de nuestra relación o aún queda algo por vivir? Fijaros, han caído 2 cartas, una por aquí y otra por aquí. ¿Bien? Esta ha sido la primera. La vamos a dejar. Vamos a ver qué canalizamos. Bueno, fijaros, en este caso nos sale el sumo sacerdote, la suma sacerdotisa y la templanza. Mirad, la respuesta es clara. Yo creo que tenéis muy clara la situación, no hay ninguna duda, ¿de acuerdo? Yo creo que habéis hecho un trabajo de profundidad respecto a esta cuestión. Yo creo que habéis entendido perfectamente el mensaje y que ahora viene una etapa totalmente distinta, ¿de acuerdo? Transformadora respecto sobre todo a las relaciones en general, tanto si es algo laboral como si es familiar, como es de amistad o de una relación personal emocional, ¿de acuerdo? De una manera o de otra estáis en un momento muy equilibrado, de alguna forma viendo las cosas de forma como muy profunda y realmente yo creo que ya habéis entendido y comprendido todo esto, ¿de acuerdo? De hecho, lo que os diría es que lleváis un tiempo bastante grande trabajando, observando y tomando conciencia de todo esto. Quiero decir que no es algo nuevo ni que venga así de sopetón, ¿bien? Aún así, aunque nosotros tengamos claras las cosas, muchas veces siempre surgen dudas, ¿bien? Bien, yo creo que esta tirada te va a venir muy bien desde el punto de vista en que te va a reafirmar muchísimo lo que tú ya sientes. ¿Es el final? Sí. ¿Se ha terminado? Sí, se ha terminado porque tú ya has hecho el trabajo que tenías que hacer respecto a la cuestión que te movía emocionalmente, ¿de acuerdo? Has tenido el tiempo suficiente de observar, de investigar, de sentirte tú, de comprender tú, de asumir tú, de responsabilizarte tú. Y ahora, como has comprendido que todo lo que has vivido y te ha tocado pues experimentar con esa persona, en ese trabajo, lo que sea,
ya has entendido y estás aplicando en tu vida todo eso, pues ahora realmente como no se ha transformado por parte del exterior, porque esas personas, ese trabajo, lo que sea, sigue actuando de la misma manera, pero tú ya estás reafirmado, reafirmada y eres consciente de que eso ya no es para ti, pues es el momento de terminar, de abandonar. ¿Queda algo más por vivir? No, la verdad es que no. Voy a ser honesta con esto, porque todo lo que tenías que vivir y experimentar ya lo has vivido y lo has experimentado. Pero no solamente desde el punto de vista que lo has vivido y lo has experimentado, sino que además has comprendido el mensaje y te has responsabilizado a nivel personal y has decidido tomar riendas en el asunto. Quiero decir que tú te has implicado y te has tomado muy en serio que había que sanar o trabajar determinadas cuestiones, ¿de acuerdo? Con lo cual la etapa ya ha terminado respecto a esta persona, ese trabajo, lo que sea, ¿de acuerdo? Ya ha terminado. Pero fíjate, además estás en un momento en el que eres como muy consciente porque has conectado muchísimo con tu sabiduría ancestral interna, porque todos tenemos esa sabiduría, no es que la tengan algunos y otros no, quiero decir, todos tenemos esa sabiduría. La cuestión es conectar con ella. ¿Cómo conectamos con ella? Cuando nosotros nos responsabilizamos de nosotros mismos, asumimos cuáles son nuestras heridas y somos conscientes de que hay una responsabilidad implícita en nosotros de cómo nos tratamos y de cómo nos queremos, de cómo nos reconocemos, etcétera, etcétera. Tú estás muy en sintonía con esa sabiduría, estás en un momento muy bonito, en un momento, ¿cómo te diría yo?, muy profundo de unión contigo mismo, contigo misma. Estás como muy asentado, muy asentada en las decisiones, en lo que estás haciendo. Y si en algún momento hay alguna duda, que es normal porque nuestra mente nos puede traer muchísimas dudas, bien, porque claro, hemos hecho un trabajo muy potente con esto, sobre todo ese miedo a qué va a venir después, qué va a ocurrir si yo tomo esta decisión, si yo finalizo del todo, por ejemplo, si dejo este trabajo, me va a salir un trabajo mejor, a ver si ahora en este momento no es el mejor momento para hacerlo. Bien, ¿qué es lo que te está diciendo tu voz interior? ¿Qué te está gritando? Que es el momento de finalizar, ¿verdad? Que es el momento de terminar. Pues hazle caso porque estás muy en sintonía y muy en coherencia con tu verdad de este momento en tu vida, que es la tuya, no tiene por qué ser la verdad de nadie, ¿bien? Nada más que la tuya. Con lo cual es un momento muy, muy profundo para que hagas caso a tu intuición, para que creas de verdad en lo que sientes, en esa voz interior que te está de alguna manera guiando con una claridad bastante importante en este momento de tu vida y que no la pospongas, que seas capaz de fluir con ello, ¿de acuerdo? Es el momento de terminar una etapa que además sabes que está terminada, que has sacado una lección muy importante de todo esto y eso no implica que haya dolor en el finalizar algo, porque aun siendo conscientes de que esto se ha terminado, de que esto ya no hay más chicha que sacar, ¿de acuerdo? Porque ya hemos exprimido totalmente el jugo del limón y ya no hay nada más que podamos sacar de ese limón. Siempre hay dolor, siempre produce algún tipo de dolor. Es decir, lo que estás como más predispuesta a hacerlo porque hay algo que te empuja que este es el momento. Entonces, como te decía, esta tirada te va a servir más para reafirmarte que no para descubrirte nada que tú no estés experimentando en este momento. Entonces, esas pequeñas dudas, ese pequeño miedo, ese dolor que todavía existe, es normal. Cuando nosotros finalizamos algo que para nosotros ha sido muy importante y que ha formado parte de nuestra vida durante mucho tiempo o un periodo de tiempo y para nosotros ha sido algo emocionalmente potente, aunque sepamos que eso está terminado, que ya ha cumplido su función, nosotros con eso y eso con nosotros, sigue habiendo ese dolor y no pasa nada, es normal que lo sientas, ¿bien? Lo que sí que es verdad es que la manera de trascender ese dolor va a ser muy diferente a que si lo hicieras porque ya no puedes más con la situación, porque vas a salir huyendo de la situación o porque crees que dejando esto vas a encontrar algo mejor que te va a salvar la vida. No, tú
ya has hecho el trabajo que te tocaba, que era salvarte la vida a ti mismo o a ti misma. Entonces, ahora es el momento de abrirte a ver qué es lo que te trae la vida, ¿bien? Y de confiar. Entonces, ese dolor que puedas sentir o esa, situación que puedas estar viviendo de no tener muy claro si ese es el momento o no, aun sintiendo que tienes que hacerlo, está dentro de la normalidad, pero al final lo que te están diciendo es que hagas caso a esa intuición, a ese momento que tú estás sintiendo de forma profunda, ¿de acuerdo? Fíjate que esta carta nos estaría diciendo de que hay un equilibrio, viene un equilibrio muy bueno, siendo muy coherente contigo mismo, contigo misma. Todo lo que tenías que aprender de esta relación ya lo has aprendido. Todo el mensaje que tenías que recibir ya lo has recibido, ¿de acuerdo? La relación ha sido una relación en la que ha habido muchísimo amor, o por ese trabajo, por esa persona o lo que sea, ¿de acuerdo? En la que tú te has volcado de forma muy profunda, pero luego también comprendiste que cuando tú das todo y estás pendiente de darlo todo, no le permites a la otra parte darte lo que realmente te mereces, porque estás todo el tiempo en modo de derramar todo lo que hay en ti y de olvidarte de que haya un equilibrio, ¿bien? Entonces estás en ese momento de equilibrio, de que yo soy capaz de dar todo lo que hay en mí, pero también soy capaz de dármelo a mí mismo o a mí misma, ¿bien? O sea, ya estás en ese equilibrio que antes no estabas en desequilibrio desde el punto de vista en el que tú estabas todo el tiempo volcándote hacia el exterior. Entonces, al final, cuando hacemos ese trabajo, pues encontramos personas que se aprovechan de nosotros emocionalmente, que tienen actitudes de falta de empatía, de falta de cariño, es como que se quieren al final que se lo merecen todo. Pero ¿quién hemos creado ese tipo de relación? Nosotros hemos permitido eso, somos responsables de eso. Todo esto ya lo has entendido, lo has comprendido y lo has integrado. Por eso es el momento. ¿Por qué? Pues porque las otras partes, la relación, trabajo, lo que sea, pues sigue en su modus operandi y no ha hecho ninguna transformación, porque hay veces, como os decía en la anterior opción, que cuando uno hace el trabajo pueden ocurrir dos cosas: o que esa relación entre tú y la otra persona, o el trabajo, lo que sea, se transforma y es maravillosa y pasan cosas que antes no pasaban, y lo que hace es afianzar la relación y volverla mucho más profunda, mucho más amorosa y mucho más verdadera, ¿de acuerdo? Lo que puede suceder es pues que te des cuenta de que ya ha hecho su función esa relación y que es el momento de terminar desde el amor, desde el agradecimiento y mirar hacia el futuro. Pueden pasar esas dos cosas, ¿bien? Que es lo que sucede muchas veces en terapia de pareja. La terapia de pareja no está basada para salvar la relación en sí, sino para comprender el comportamiento emocional que cada uno tiene, entender las heridas que cada uno tiene y luego comprobar si el amor es lo suficientemente potente entre esas dos personas para que realmente esa relación se transforme en un amor mucho más verdadero y más profundo, o simplemente se den cuenta de que han sido maestros el uno del otro durante muchísimo tiempo y que han aprendido pues las lecciones que tenían que aprender, pero que sienten que no tienen que continuar. Pero se va a dejar siempre desde un lugar amoroso, de respeto, va a haber una relación positiva luego entre esas personas y no va a haber rencor ni va a quedarse una herida emocional sangrante durante muchísimos años, ¿bien? Que es lo que muchas veces ocurre cuando terminamos con las relaciones. Terminar desde ese lugar es una manera súper sanadora y súper agradable, porque al final una relación no se compone solamente de cosas negativas, sino también de cosas positivas, y quedarnos con todo lo bueno que hemos vivido y hemos experimentado, y también con lo bueno que ha sido vivir esas experiencias dolorosas que al final nos han llevado a entendernos mejor y a comprendernos mejor, pues sacar esa lectura positiva de todo lo vivido es algo profundamente maravilloso. Y tú estás ahora en esta fase, ¿de acuerdo? De sacar esa lectura. ¿Por qué se ha terminado?
Pues porque tú has hecho un trabajo de toma de conciencia, de evolución, de crecimiento personal, que la otra parte no quiere, no está dispuesta o no entiende que es el momento de hacerlo, con lo cual tienes que estar más en sintonía con alguien que esté en una energía más similar a la tuya. Por eso lo que aparezca, lo que venga ahora a tu vida va a ser diferente, esto sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que esté todo sanado emocionalmente, pero lo que has entendido y comprendido, te aseguro que no va a volverse a repetir de alguna manera, porque tú ya has entendido todo eso y lo has integrado en ti. Sí que es cierto que si alguna vez se repite, tú tampoco vas a comprenderlo, o sea, lo vas a vivir, perdona, desde el mismo lugar que lo vivías antes, y vas a tener la capacidad de no engancharte emocionalmente a algo que sabes que ya es algo que ya aprendiste y que no te interesa, que sería también una manera de reafirmar y decir, no, esto ya lo he vivido, lo he experimentado, sé lo que es, sé que no lo quiero y yo agradezco que haya venido, pero lo suelto porque yo me merezco más, yo necesito más, pero porque yo me sigo trabajando, yo me sigo sintiendo más merecedora o merecedor de lo que me sentía antes, y yo me merezco más cosas porque soy capaz de darme más cosas a mí mismo o a mí misma. Al final, esa es la cuestión, ese es el truco para entender que todo esté en armonía, ¿de acuerdo? Entonces me parece muy interesante que entendáis el mensaje de base que hay aquí, porque es un mensaje profundo en el sentido de que es el final de esta relación, sí, porque ya se ha hecho todo el trabajo que se tenía que hacer, tú has aprendido todo lo que tenías que aprender y ya no hay más que rascar ante esta situación, ¿de acuerdo? Al final ahora depende de lo que tú realmente quieres, así que conecta mucho con esa suma que te va a venir muy bien. Bien, vamos a sacar una última carta de este maravilloso oráculo, vamos a ver qué más te quieren decir, qué mensaje te quiere dar el universo. Para opción número 2, gatito amarillo. Vamos allá. Fijaros, voy más despacio y escucho los mensajes que me guían. Bueno, espectacular el mensaje. Os lo dejo aquí por si queréis pausar el vídeo y escribir la frase. Fijaros, esta carta que os decía de la suma sacerdotisa, que nos dice que estás muy conectado, muy conectada a tu parte más sabia, a tu parte más elevada. En estos momentos estás como recogiendo toda la información de esa sabiduría que hay en tu interior. Te dice que vayas despacito, que no corras, pero que o sea, ves paso a paso, pero sin pausa, ¿de acuerdo? Y debes de escuchar esos mensajes que te están guiando. Estás muy conectado, muy conectada a nivel, digamos ahora, a nivel de intuiciones. Te puede llegar la letra de una canción, leer algo o escuchar a alguien hablar de algo y que te conecte con esa intuición, que te reafirme en esas decisiones que tú hayas querido tomar o lo que sea. Con lo cual, a mí me parece interesantísimo que estés muy conectada o conectado a esa parte intuitiva tuya, porque vas a estar recibiendo mensajes todo el tiempo y va a depender de ti el que los escuches o no en función del tiempo o de la visión que tú le dediques a ello, ¿de acuerdo? Bien, ¿con qué carta os voy a aconsejar que durmáis? Pues con la carta de la suma, evidentemente, ¿vale? Esta carta sí que quiero puntualizar que es una carta que os puede suceder dos cosas. Bien, o que durmáis muy profundamente y que durmáis súper bien con ella, ¿vale? Si estáis acostumbrados a levantaros sin despertador y este tipo de cosas, yo os diría que os lo pongáis, porque a veces se duerme tan profundamente que a uno le cuesta despertarse, bien, puede pasar. O lo que puede pasar es todo lo contrario, que no descanséis nada. Entonces, si no vais a descansar nada, en vez de tenerla debajo de la almohada, ponerla en la mesita de noche, lo más cerca de la cama, ¿de acuerdo? Que veis que aún así no dormís, pues en el cajón de la mesita de noche. Y si veis que aún así no podéis dormir, pues os la quitáis y dormís con cualquiera de las dos cartas que tenéis aquí. Os diría más bien que dormáis con el sumo sacerdote que no con la templanza, aunque las dos son buenas porque os van a equilibrar, os van a equilibrar, pero yo os diría que dormáis con la carta de la suma, porque es una carta que os va a ayudar muchísimo a que conectéis y estéis más conscientes de vuestra sabiduría. Bien, para aquellas personas que no tengan cartas del tarot, pues entráis en internet, os descargáis, hacéis una fotocopia de una carta de la suma sacerdotisa que os guste y con eso es suficiente. O, más fácil todavía, cogéis un papelito en blanco y ponéis la suma sacerdotisa y el número 2.
hace el mismo efecto dormir con ella, ¿de acuerdo? Porque al final es un arquetipo. ¿Y con qué número os voy a aconsejar que durmáis? Pues fijaros, en este caso yo creo que os vendría muy bien, os vendría muy bien dormir con el número 8, porque tenéis que volver a conectar con esa parte vuestra camaleónica en la que necesitáis transformaros, o sea, pero transformaros en lo que realmente sois. Vosotros habéis tenido un personaje durante muchísimo tiempo y es el momento de soltar ese personaje para que reaparezca una parte de vosotros más genuina, más auténtica. ¿De acuerdo? No tengáis miedo a mostraros tal y como sois. No tenéis que agradar a nadie ni tenéis que estar haciendo el paripé a nadie. Vosotros tenéis que aprender a desarrollaros y a mostraros al mundo tal y como sois. Y este número os va a ayudar muchísimo a hacer este trabajo. Es una vibración súper potente, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellas personas que queráis dormir con el número, pues cogéis un papelito en blanco y os ponéis el número 8 y dormís con él debajo de la almohada para conseguir esto que os digo, ¿de acuerdo? Bien, recordaros que para los que durmáis con la carta del tarot, no durmáis con el número, y quien durmáis con el número, no durmáis con la carta, porque sumamos vibraciones y entonces vamos a trabajar otro tipo de cosas. Yo sé que me repito más que el ajo en todos los vídeos, pero hay muchas personas que lo ven por primera vez, entonces necesitan tener esta información. Así que espero de corazón que esta canalización os haya podido ayudar, y llegados a este punto quiero daros las gracias por el tiempo que habéis invertido en ver este vídeo. Agradeceros también la posibilidad que me brindáis de poder contribuir en vuestro proceso evolutivo, y bueno, recordaros que si queréis me podéis seguir también por TikTok y por Instagram. Y ahora sí, para terminar, solamente me queda desearos que paséis un estupendo y maravilloso fin de semana. Ser muy felices.